En el marco regulatorio, en 1959 se creó el Reglamento General de Alimentos, que hasta el día de hoy sigue vigente, y que les puedo decir que leí cada una de estas leyes. Sin duda alguna, los venezolanos de esta época no tenían nada que envidiarle a los entomólogos estadounidenses ni nada por el estilo, porque este reglamento está tan bien elaborado que incluso el día de hoy sigue estando vigente. Hay otro punto importante que me sorprendió, y es que el Instituto Arnaldo Gabaldón, que queda, no sé si lo conocen, está al frente del cuartel PAE, o al lado, perdón, al lado del cuartel PAE. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Antonio Gabaldón. En una oportunidad yo asistí ahí buscando asesoría. Exacto. Esa institución tiene 89 años de fundado. Estamos hablando que apareció incluso que otros organismos internacionales. En 1996 se estableció las buenas prácticas de fabricación ya de manera obligatoria en Venezuela. En las buenas prácticas de fabricación se le dice a todos los establecimientos comerciales cómo deben ser las instalaciones, cómo deben ser los procedimientos estandarizados de sanitización o desinfección de la maquinaria, cómo debe ser el almacenamiento de los insumos, los materiales. Es decir, esta ley, las buenas prácticas de fabricación, de acuerdo a la Gaceta Oficial 36.081, me establece todos los parámetros. Por eso yo decía al inicio que el principal desafío, o uno de los principales desafíos, está relacionado con el marco regulatorio o la regulación, la supervisión que deben realizar los organismos del Estado. Que teniendo una ley que está bastante bien elaborada y bastante bien especificada, no se cumple. Es un saludo a la bandera. ¿Ok? También tenemos las normas Covenin, que vamos a decir es el qué se debe hacer, no es el cómo. Marca la pauta, como una especie de recetas, un marco legal de cómo deberían realizarse las operaciones de manera segura. Ok, y en lo relacionado al uso de los insecticidas, existe la ley de sustancias, materiales y desechos peligrosos, que regula la manera en la cual nosotros debemos almacenar, aplicar, transportar los insecticidas. También tenemos la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria. Obviamente esto está un poco más relacionado con el tema del campo. Sin embargo, vale la pena reseñar esta ley por acá, de manera que tengamos un contexto global de cada cosa que se diga dentro de fumigación universal está sustentada o está basada en una ley. Ok, hablamos de las leyes y nos toca hablar acerca de los organismos. Las leyes son el qué, los organismos son el quién. ¿Quién se encarga de hacer, velar por el fiel cumplimiento de esas leyes? En el caso específicamente de las empresas de control de plagas, tenemos primero que nada el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que junto al Instituto de Altos Estudios, Arnoldo Gabaldón. Ustedes, por cierto, ¿conocen quién fue ese señor? Fue un científico venezolano muy famoso a nivel mundial por las estrategias de control de la malaria que realizó en Venezuela y que se convirtieron en un marco global. Es decir, es lo que les acabo de comentar, en esa época de verdad tuvimos bastante profesionales insignes. También les había comentado acerca del SAC, Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. De nuevo, es un ente nacional, está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero es un instituto autónomo que está ubicado, en el caso de Corpo Salud, que uno a veces lo tiende a confundir, está en las instalaciones, funciona dentro de las instalaciones de Corpo Salud, pero no tiene nada que ver con Corpo Salud. Está adscrito al Servicio de Contraloría, es un ente nacional autónomo, ¿ok? Sin embargo,
tiene una sede en cada uno de los estados precisamente para recopilar, para registrar a las empresas de fumigación, establecer los requisitos, hacer ese registro y en teoría debería comunicar ese registro al ente nacional para que todo el estado tenga conocimiento que dicha empresa acudió a esta institución. De un poco más reciente, la era de Chávez, se creó el INSAI, Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. Muy importante que establezcamos una distinción. En el caso del SAC, se encarga especialmente de vigilar la integridad de las instalaciones. De hecho, ellos emiten un permiso que se llama permiso de habitabilidad o conformidad sanitaria, porque básicamente se enfoca mucho más en las instalaciones. Sin embargo, el INSAI es el encargado del registro, verificación, almacenamiento de los productos insecticidas, entre otras cosas. Y en el caso de las empresas de fumigación, bueno, debemos contar con un registro ante el INSAI, es obligatorio. Estas dos instituciones no son contrarias, son complementarias. También existe la SUNAGRO, que no está muy relacionada con las empresas de fumigación, pero no sé si ustedes han escuchado las guías de movilización que deben tener las empresas para transportar la gran mayoría de los insumos agrícolas y pecuarios. Entonces, fíjense, el primero se encarga de las instalaciones, el segundo instituto se encarga de los químicos, los plaguicidas, del registro, verificación, y SUNAGRO se encarga de la movilización de los insumos. Bueno, vemos por acá que los requisitos para una empresa de fumigación son bastantes. Lo voy a nombrar por acá: el registro INSAI, autorización INSAI, el curso de aplicadores, ustedes lo conocen. Eso es un requisito legal. No es si las empresas desean o no, es un requisito, es obligatorio. La conformidad sanitaria o permiso sanitario, que es lo que emite el SAC, que ellos van, revisan las instalaciones, como ya le comentamos, y bueno, nada, validan si estamos en condiciones óptimas. El Registro Nacional de Contrataciones, que eso generalmente es para trabajar con el Estado. El RACDA, permiso de bombero. No voy a ahondar mucho acerca de eso. RUCDAE, NIL, debemos estar registrados en el INSS, porque para prestar nuestro servicio de fumigación debemos estar registrados ante todos los organismos competentes. Ok. En el marco regulatorio internacional hay que hacer una aclaratoria. En el marco regulatorio internacional, la mayoría de las instituciones que vamos a observar por acá no son, perdón que le dé la espalda, no son de carácter obligatorio. Generalmente, todo el marco regulatorio internacional es voluntario y nace cuando una empresa quiere competir a nivel internacional y para poder trasladar sus productos o exportar, tiene que estar certificada por un organismo internacional. El más conocido es la ISO 22000 cuando se trata de alimentos. Y sin duda alguna, que como estábamos conversando hace rato, poneme esto para no darle la espalda, como estábamos conversando hace rato, el final de la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna, dejó en evidencia la devastación, la debacle, que dejó a millones de personas en situación de hambre y enfermedad. Esta situación, final de la Segunda Guerra Mundial, puso de manifiesto la necesidad de un organismo internacional, porque para ese entonces existían organismos, pero cada estado tenía su propia regulación, su propio estándar. Entonces pasaba que si yo quería exportar materias primas para el país A, B, C, D, E, F, tenía que certificarme con cada uno de los países, lo que hacía el trabajo costoso y engorroso. Sin embargo, la devastación de la Segunda Guerra Mundial
puso de manifiesto la necesidad de crear un organismo internacional que estandarizara todas esas políticas. No como un órgano regulador, sino como un apoyo para generar el espacio político de manera que pudiéramos ponernos de acuerdo. En 1945 nace la ONU, que más adelante, en ese mismo año, le dio vida a la FAO. ¿Por qué razón le dio prioridad a la FAO? Imagínense ustedes el contexto cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó como la época de piedra. Italia y la gran mayoría de los países que participaron en la guerra. De allí que tuvo que establecerse políticas, estrategias urgentes, porque obviamente mucha gente quedó en la hambruna y se necesitaba garantizar la alimentación a nivel mundial. Nace primero que nada la FAO y más adelante nace la Organización Mundial de la Salud. La FAO, como ya les comenté, se encarga de garantizar la alimentación a través de la implementación segura de programas de manejo integrado de plagas. Y por supuesto la Organización Mundial de la Salud apoyaba esa iniciativa de garantizar la alimentación, pero más enfocada hacia la salud de los productos que se estaban utilizando. Juntas, estas dos instituciones, estos dos brazos de la Organización Mundial de la Salud, crearon la Comisión para el Códex Alimentarios, que fue una especie de recetario, políticas, estándares iniciales sobre las cuales se debían crear más adelante otras instituciones que evolucionaran a partir de esas políticas iniciales. Importante señalar que en 1900, esto me sorprendió, debo decirlo, que incluso antes del Códex Alimentarios, que fue una iniciativa de la ONU, de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, antes de ella incluso nació la ISO. Es decir, la ISO ha evolucionado durante un montón de años, porque estamos hablando que apareció en el año 1997. La ISO no es una institución de ningún estado. La ISO es un organismo privado. Sin embargo, se ha convertido en el referente global, por llamarlo de alguna manera. Como les había comentado, las BPF aparecieron en 1960 y simultáneamente apareció la HACCP. En el año 2005 aparece por primera vez la ISO 22000. Recordemos de nuevo, existen un historial de ISO que han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, ISO 22000 se enfoca exclusivamente en el área de alimentos y empaques de alimentos. Es el estándar para todas esas industrias. De nuevo, hago la aclaratoria. Son estándares voluntarios. No hay ningún gobierno ni ninguna institución internacional que te vaya a obligar a su implementación. Eso lo hace las empresas de manera voluntaria con la necesidad de competir, llevar sus productos hacia el exterior. Y por último, en el año 2009, se crea un organismo que sí es superior, está por encima de la ISO 22000, que es el marco regulatorio para utilizar la ISO 22000, que es la FSSC 22000. Es importante aclarar que este instituto no certifica nada, sino agarró las mejores prácticas del HACCP, lo estableció como estándar y lo que hace es comparar